Eh, Chiquillos, gracias. Antes de comenzar, contarles que, bueno, esto es parte de nuestro plan de capacitación. Hoy día vamos a tener nuestra charla de huella de carbono y descarbonización. Es un proyecto que nos interesa mucho que puedan entenderlo y saber estar bien al día en lo que estamos haciendo, porque es parte fundamental de nuestra acción en temas medioambientales dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad. Es un trabajo de larga data que venimos haciendo y donde además también colaboran muchas áreas. Por lo tanto, queremos que hagan y sientan muy propios estos trabajos. ¿A quienes están online, por favor, para que silencien sus micrófonos? Dicho eso, quiero aprovechar la instancia también, yo sé que muchos han tenido la oportunidad, pero para quienes nos acompañan en Perú y en Activos, de presentarles a Macarena Brown, que es nuestra nueva gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos. Así que, Macarena, no sé si quieres dar unas palabras. Un aplauso, por favor. Hola a todos. Muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por esta semana. Llevo una semana aquí junto a ustedes. La verdad es que me he sentido muy cómoda, estoy muy contenta. Llevo hartos años ya en el mundo de la sostenibilidad. Estuve varios años también trabajando en otra empresa del mundo de renta inmobiliaria, donde nos tocó armar todo este tema de la sostenibilidad, el compromiso social, gobiernos corporativos, etcétera. Así que me gusta mucho el tema, soy muy apasionada. Llego a una empresa en que ya tienen mucho avance, queremos seguir potenciándolo, queremos seguir poniendo foco. Y nada, dejarles una invitación aquí abierta a todos, porque esto lo construimos entre todos. Este tema, la idea es que se viva en cada una de las áreas también, que todos se sientan parte. Así que nada, muchas gracias por la bienvenida, gracias por estar hoy día acá. Dejo aquí a los anfitriones, pero sí les quiero decir algo, les voy a soplar, les voy a hacer un spoiler. Al final de la presentación vamos a tener un minijuego, una trivia con premio. Así que les soplo que ojalá estén concentrados para que puedan participar bien. No solo las respuestas correctas ganan, sino que también la rapidez de la respuesta. Así que les soplo eso para que pongan una doble gana y una doble concentración hoy día. Hagan todas las preguntas que quieran. Aquí está Didier, que es nuestro experto, lleva trabajando muchos años con Grupo Patio. Así que bienvenidos y gracias por estar acá. Gracias, Maca. Dicho eso, los dejo con Didier Vidal, experto en la temática, como decía Macarena. Él es fundador de Samimetrics, que es con quienes nosotros trabajamos este tema. Así que aprovéchenlo, disfrútenlo, hagan todas las consultas y cualquier cosita, cuando vayamos a hacer consultas, los que estamos acá, levantan la mano y por favor esperan a que llegue el micrófono para quienes estén conectados también puedan escuchar, ¿ok? Muchas gracias. Bien. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo me escucho bien. ¿Ustedes escuchan bien también? ¿Sí? Ya, perfecto. Buenísimo. A ver, vamos a partir con una presentación que hay elementos generales respecto al cambio climático de huella de carbono, que también lo vamos a explicar, que no necesariamente todos tienen que saberlo, pero también un poquito de historia muy breve, pero de lo que hemos hecho con Grupo Patio y de cuándo que Grupo Patio está haciendo esto y por qué lo está haciendo también. Así que de eso se trata. Cambio climático y descarbonización. Y las primeras láminas que voy a pasar son imágenes que me compartió la Dani con la Maca, también para ir generando un impacto y se entienda un poco qué es lo que sucede en nuestra vida con el cambio climático y las consecuencias. ¿Dale? Partamos entonces. Mira, esta lámina dice que hubo un acuerdo hace 10 años para limitar el aumento de la temperatura en el planeta de 1,5 grados. Sin embargo, en la tendencia que vamos, ya se habla que estamos aumentando a 2 grados, pero si seguimos esa tendencia todavía, las cosas pueden empeorar y pueden aumentar más de 3 grados. Esto puede sonar como, oye, pero entre 1,5 y 1,5 más probablemente no es tanto. Pero la verdad es que en temas ambientales es muchísimo y las consecuencias son importantes. O sea, todos los eventos climáticos que puedan ocurrir se van a acrecentar en la medida que la temperatura en el planeta aumente. Mira este otro dato. El 70% ha aumentado las defunciones en un 70% dentro de los mayores de 65 años en los últimos 20 años. Entonces esto es relevante también, dado que el calor que se genera, en calores extremos obviamente, está generando mayores enfermedades y también la muerte de muchas personas ya de avanzada edad que tienen una salud más delicada.
3.500 millones de personas, básicamente la mitad de la población en el mundo, viven en zonas que tienen cierto grado de vulnerabilidad. Vulnerabilidad climática. Entonces es relevante porque finalmente vemos que el 50% de la población podría sufrir las consecuencias del cambio climático. Y también se estima que sobre 250.000 muertes adicionales por año por distintos tipos de enfermedades podrían ocurrir entre el 2030 y el 2050. Entonces hay una gran cantidad de elementos que van a ir ocurriendo debido al impacto que va a generar el cambio climático en nuestras propias vidas. Y aquí vemos también cómo más de 5.000 millones de personas se verán afectadas por la escasez de agua de aquí al 2050, dado que viven en sectores geográficos donde la escasez de agua va a ser muy relevante. Bien, entonces, bueno, a partir de eso, uno también se pregunta, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo a nivel individual, pero también cómo lo podemos ver a partir del negocio? Entonces, el desafío climático y el impacto dentro del real estate, y yo noté 3 conceptos aquí, 3 ideas que pueden ser interesantes de mirar y abordar como negocio. Primero, el cambio climático de alguna manera redefine la gestión empresarial y también las inversiones. ¿Por qué hablo de esto? Porque en general aquí tenemos que observar la tradición de cómo uno viene haciendo las cosas dentro del mundo empresarial y cómo va incorporando estos otros elementos nuevos dentro de la actividad que nosotros hacemos. Hoy día, a nivel de inversiones, por ejemplo, las instituciones financieras, fondos de inversión, etcétera, te preguntan por temas de cambio climático si tú como empresa estás haciendo algo. Si tú estás haciendo algo, probablemente vas a tener beneficios financieros. Si no, quizás te van a castigar. Te va a costar más conseguir fondos, créditos, tasas más altas, etcétera. Entonces, tiene una relevancia importante abordar el cambio climático y hacerse cargo. Si nos hacemos los lesos, probablemente vamos a también tener repercusiones financieras dentro de este ámbito. Este es un dato interesante también, para que también pongamos en valor, digamos, qué es lo que implica hacerse cargo de esto y por qué se hace cargo. Los datos indican que el sector inmobiliario representa más del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Entonces es relevante porque es casi 1/3 de toda la cadena del sector inmobiliario. Y lo que hemos conversado ya hace mucho tiempo, desde que trabajamos con ustedes, es que Grupo Patio tiene que de alguna manera liderar este proceso de transición hacia una economía baja en carbono en la operación de la compañía. Y eso es relevante porque finalmente es lo que a ti te da las pautas para poder ir trabajando en materia de cambio climático y cómo conseguir también nuevas oportunidades de negocio. Y aquí ya entramos a un aspecto. Voy a tratar de no serlo tan técnico, pero es para explicar también qué es lo que es la huella de carbono. Como dije al principio, probablemente no todos entienden qué es lo que es la huella de carbono. Pero la huella de carbono básicamente lo que hace es poder cuantificar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero que se genera al momento de elaborar un producto, un servicio, una operación, un evento, una persona. En realidad todo tiene una huella de carbono y es lo que te permite identificar cuál es el impacto en el cambio climático que estamos dejando. Permite identificar las fuentes de emisión, mitigar impactos y comunicar cuáles son los resultados de lo que nosotros estamos haciendo para reducir ese impacto, para descarbonizar nuestra operación. Y finalmente, es la base de toda estrategia para descarbonizar. La huella de carbono se calcula inicialmente como el puntapié inicial de cualquier actividad, pero una vez teniendo la huella de carbono en la mano, sabemos cuáles son las siguientes acciones que nosotros podemos realizar para reducir ese impacto. La huella de carbono, existen dos estándares, 2 metodologías. La huella de carbono de producto, que es cuando uno calcula la huella de carbono de un producto individual para saber cuál es el nivel de emisiones por unidad producida, que les voy a plantear esta idea nomás solo como idea, como estándar, porque en realidad el Grupo Patio no fabrica, esto está más pensado para empresas que fabrican, no sé, una botella de bebida, un computador, un producto. El Grupo Patio en realidad más bien es algo a nivel corporativo, entrega un servicio. Y la huella de carbono del estándar del GHG Protocol a nivel corporativo define esto en 3 alcances, alcance 1, 2 y 3. Aunque es verdad también que hoy día la norma, la ISO 14064, también está en un proceso de transición y ya les va a dejar de llamar con estos alcances, sino que más bien por categoría, pero es un proceso. Pero lo más conocido hoy día, quédense con esto, que es el alcance 1, 2 y 3. Y el alcance 1 son todas las emisiones directas de la compañía. Todas las emisiones dentro de la operación de la compañía. Aquí encontramos los combustibles fósiles, combustibles fósiles ya sea para emisiones, fuentes fijas o fuentes móviles, y cualquier tipo de combustible fósil, petróleo, gas natural, gas licuado, etc. Un vehículo, una camioneta de la compañía es una fuente móvil.
un generador como apoyo para la energía es una fuente fija, pero entonces cualquier combustible fósil, fuente fija o fuente móvil. También está lo que hace refrigerante. Si uno tuviera cámaras de frío o el propio aire acondicionado, cuenta con gas refrigerante. Y el gas refrigerante hay que identificar cuál es ese gas refrigerante para saber si ese gas refrigerante es un gas de efecto invernadero o no. Porque no siempre lo es. Si lo es, se contabiliza, si no lo es, no se contabiliza. Y también la aplicación de, esto aplica mucho más para la industria agrícola, ganadera, forestal, la aplicación de fertilizantes nitrogenados, que al momento de la aplicación estoy liberando óxido nitroso. Y en alcance 2, bueno, alcance 2 es principalmente el consumo de energía eléctrica. Y eso sí es una fuente importante dentro de este negocio. El consumo de energía eléctrica, y aquí también obviamente que hay que definir si desde qué tipo de fuente viene, si yo pongo paneles solares en el techo o no, compro de la matriz la energía, o compro un atributo de energía renovable, etcétera. Pero el alcance 2, y se habla de emisiones indirectas, porque en realidad en la emisión directa, la anterior, la fuente 1, la alcance 1, cuando yo quemo combustible, in situ se está liberando una emisión. O cuando tengo una fuga del aire acondicionado, in situ se está liberando un gas del tipo de efecto invernadero. En este caso, cuando yo aprieto un interruptor, no se genera la emisión cuando yo debo apretar el interruptor, se está generando donde está la planta de generación de energía. Entonces, por eso se habla que de alguna manera es indirecto, pero sí tengo yo la responsabilidad porque finalmente yo decido si quiero tener esta reunión con luz natural o artificial, o si apago el computador cuando me voy a almorzar o en la noche, etcétera, etcétera. Entonces, es indirecto, pero tengo responsabilidad. Y en alcance 3, bueno, en alcance 3 están todo el resto de las emisiones. Principalmente lo que se contabiliza dentro son elementos como el agua, residuos, viajes de negocio, al lado de los colaboradores, cuáles son esos hábitos de desplazamiento que tiene la gente que se traslada de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Perdón. Pero también hay insumos o bienes y servicios que uno podría adquirir. Y eso depende un poco del negocio. Pero hay un elemento más que hoy día, que en general no se abordaba mucho, pero hoy día ya hay una tendencia muy importante a abordar, la que tiene que ver con las cadenas de suministro. La literatura, bueno, nuestra experiencia también, indica que en determinados negocios el impacto que tienen los proveedores o las cadenas de suministro es bastante alto dentro de nuestro negocio. Entonces, muchos estándares internacionales están incorporando un trabajo más holístico, no solamente con la operación propia de la compañía, sino que también cómo yo soy capaz de integrar a las cadenas de suministro dentro de esta lógica de cálculo de huella de carbono y reducción de emisiones. Entonces, en alcance 3, las emisiones indirectas que están asociadas a las cadenas de suministro, hoy día cada vez se contabilizan más para hacer un trabajo mancomunado, si se quiere, para trabajar de forma mucho más intensa el nivel de emisiones a lo largo de toda la cadena. Bueno, ¿cuál es el camino tradicional que uno tiene que seguir en este concepto de huella de carbono? Como lo dice acá, primero está la cuantificación, que es poder identificar el nivel de emisiones de la compañía para poder identificar cuáles son los puntos críticos, los hotspots, esas fuentes más intensivas en emisiones. Luego viene un proceso de reducción, vale decir, bueno, cómo yo me hago cargo de esas emisiones que son más intensas en términos de gases de efecto invernadero y cómo implemento medidas que me permitan reducir ese impacto. Y finalmente la compensación. Y la compensación está asociada a aquellas emisiones, ese remanente de emisiones que yo no fui capaz de reducir. Entonces, de alguna manera tengo que implementar medidas de compensación para esas emisiones que o no pude, o es muy caro, o etcétera. Ahora, en general, los estándares internacionales, cuando uno habla del net zero, uno está hablando de net zero hacia el 2050. Entonces, en realidad, todavía tenemos 25 años, o muchos años, en definitiva, para poder cuantificar, reducir, y en el último tramo probablemente podemos empezar a compensar nuestras emisiones. Pero el foco siempre está, hoy día, por lo menos, en la reducción de emisiones. Bueno, ¿cuáles son ciertas estrategias de cambio climático en la industria de real estate? Yo diría que uno de los primeros elementos a nivel estratégico, y esto es bien transversal para todo tipo de industria, pero claro, ponemos el énfasis en el real estate, tiene que ver con cómo soy capaz de generar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Mitigación para ver cómo yo soy capaz de combatir el alto nivel de emisiones, pero también desde el punto de vista de la adaptabilidad, porque la verdad es que hoy día estamos inmersos en una problemática que es de muy largo plazo. Entonces, yo tengo que ser súper consciente que el aumento de la temperatura y las consecuencias del cambio climático van a llegar igual. Entonces, ¿cómo soy capaz también de adaptarme a esto que va a ocurrir en el camino, tanto a nivel de clima, de efectos naturales,
pero también desde el punto de vista de la adaptación del negocio. Cómo soy capaz de vincular lo que está sucediendo hoy día con temas de cambio climático con las oportunidades de negocio que se van a presentar en el futuro, como les hablé anteriormente, por ejemplo, el acceso a financiamiento verde. Este otro elemento que es muy interesante, que también es bastante transversal, pero también ponemos énfasis en el real estate, que la verdad es que cuando uno aborda el cambio climático, uno también lo que está haciendo es generar una empresa mucho más eficiente, porque lo que estoy haciendo es hacer un buen uso de los recursos. Entonces, claro, yo de alguna manera estoy generando una reducción de emisiones, pero al mismo tiempo lo más probable es que también esté generando reducciones de costos. Y eso es relevante para cualquier negocio. Aunque la estrategia del negocio no sea la reducción de costos, si yo abordo la problemática del cambio climático y genero medidas de reducción de emisiones, lo más probable es que también esté generando reducciones de costos. Entonces, claro, aquí estamos mejorando la eficiencia, agregando el valor y aumentando también la competitividad de la compañía. Entonces, en base a esto, Grupo Patio lo que avanza, o sea, dónde se dirige es generar como les dije anteriormente, una economía, una operación baja en carbono dentro de toda la compañía, por lo menos dentro de la responsabilidad que tiene Grupo Patio en la operación del negocio. Y aquí, como les decía, un poco de historia. Nosotros partimos ya hace hartos años con ustedes calculando la huella de carbono. Creo que Male también lo dice, pero hay un liderazgo de parte de Grupo Patio hace bastantes años. Hay otras empresas que también han avanzado. Sin embargo, lo importante es no quedarse atrás y ver cuáles son las oportunidades y las tendencias que yo tengo que ir marcando en el futuro. Los primeros datos que tenemos de Grupo Patio es del 2019. En aquella época partimos con 10 activos solamente. Hoy día ya tenemos más de 80. En la lámina siguiente aparece. Y también este año se nos pidió integrar las distintas soluciones que ustedes tenían desde el punto de vista de las herramientas a nivel medioambiental en una sola, para que en un dashboard la compañía pudiera ir visualizando, bueno, cuáles son todas las problemáticas, las soluciones y cómo hacerse cargo de esas soluciones dentro de lo que le llamamos un sistema integrado de gestión ambiental. Entonces, nuestra plataforma hoy día le hicimos cierta adaptación para que los equipos a cargo pudieran visualizar en una pura pantalla cuáles son las dudas que van teniendo, los desafíos y qué medidas van implementándose. Entonces, tenemos eso, tenemos historia hace mucho tiempo, hay muchos activos incorporados, se añadió este elemento. ¿Y cuál es lo que nosotros vemos? Y aquí lo hemos conversado con la Dani y ahora también con la Maca, es cómo generamos una hoja de ruta que permita ponernos metas de corto, mediano y largo plazo para reducir las emisiones de Grupo Patio. Y esa hoja de ruta es la que, a nuestro juicio, deberíamos ya empezar a trabajar a lo mejor el 2026 para ya, dimos el primer paso que tiene que ver con el cálculo de la huella de carbono, pero también cuáles son las medidas que vamos a ir implementando en el tiempo para generar estas metas de reducción de emisiones. Y aquí lo que les decía, en el 2019 partimos con 10 activos, pero ya a la fecha tenemos 82 activos en Chile y 9 activos en Perú. Lo que es muy interesante porque finalmente ahí la Dani después me puede corroborar, pero aparentemente están prácticamente el 100% de los activos que dependen de la compañía. Entonces, eso es muy interesante porque se partió con una cierta ambición, el proyecto piloto en ese momento dio resultados, al equipo le gustó y hoy día Grupo Patio está full metido en temas de cambio climático y lo más probable es que vayamos fijando, como les decía, esta hoja de ruta, tenemos que definir cuál va a ser esa línea base y en base a esa línea base nos vamos a tener que ir comparando después periodo tras periodo. Este es un tema también interesante que a veces uno habla, oye, la huella de carbono, de repente lo ve como muy técnico, y algo mencionó al principio, pero ¿cuáles son esos beneficios de hacerse cargo de calcular la huella de carbono e implementar medidas de reducción de emisiones? Entonces, primero, adherir a estándares internacionales se alinea con las metas de reducción de emisiones del Acuerdo de París. Si bien el Acuerdo de París es una instancia más a nivel gubernamental, donde son los países los que generan esos compromisos, pero después internamente esos países hacen esas bajadas y lo que se busca es que todas las compañías estén alineadas con esas metas para que en el fondo el país en su conjunto también después pueda cumplir el objetivo que se planteó. Refuerza la credibilidad y el acceso al financiamiento verde y te genera imagen de marca también. O sea, he recalcado y he mencionado varias veces el financiamiento verde porque este concepto de la sostenibilidad se ha vinculado mucho con el concepto de finanzas sostenibles.
Y es hoy día lo que está generando la mayor palanca para motivar e incentivar a las compañías que aborden la temática de huella de carbono. Entonces, los beneficios desde el punto de vista financiero son importantes. Entonces, hay que ver también, hay que ver esto como una oportunidad de negocio para que se pueda abordar de esa manera. Bueno, cumplimos con la exigencia del regulador, o sea, cada vez vienen más exigencias de este tipo, no solamente a nivel de mercado, de negocio, de cliente, sino que también existe un regulador en cada país donde va a empezar a exigir el cálculo de la huella de carbono y planes de reducción de emisiones. Bueno, está la oportunidad de consolidarse como un referente regional. Esto es muy interesante. Ustedes tienen operaciones acá en Perú, bueno, y en otras partes más también. Entonces, si el Grupo Patio se posiciona en esta temática, claro, va a tener oportunidades de negocio relevantes. De hecho, cuando uno se mete a la página de ustedes, como el eslogan tiene que ver con la sostenibilidad para las comunidades. Entonces, de alguna manera está muy en el ADN seguir incorporando estos elementos dentro de la compañía. Y como hablamos también anteriormente, anticiparse a ciertos posibles riesgos climáticos que afecten la operación del negocio y los resultados obtenidos. Entonces, si nosotros tenemos muy claro hacia dónde avanza la temática de cambio climático y nos hacemos cargo, también vamos a poder hacer frente a los desafíos que se van a venir o a los posibles problemas que podamos encontrar. Los vamos a tener muy presentes. Por lo cual, abordar esta lógica de cambio climático, cálculo de huella de carbono, nos va a tener siempre en alerta en base a lo que pueda venir eventualmente como alguna problemática puntual. Bueno, esto lo mencionamos también anteriormente. Hoy día este sistema integrado de gestión ambiental es súper interesante porque ya no tenemos que estar consultando en las distintas soluciones que tiene la compañía para ver cuál es la problemática de un área u otra. Entonces, todo esto finalmente se vincula y queda plasmado solamente en un puro dashboard. Entonces, cuando yo tenga problemáticas no solamente de cambio climático o problemáticas puntuales como temas de residuos, temas de agua, a lo mejor temas de comunidades, yo voy a tener una sola pantalla para ir monitoreando, bueno, cuáles son los avances que voy teniendo en las distintas áreas, cuáles son los déficits que eventualmente estoy teniendo y cómo me hago cargo de esos déficits para poder también estar alineado con los objetivos que nosotros nos planteamos a principio de año. Entonces, esto es un desarrollo que comenzó este año nomás. Yo espero que dentro del primer trimestre del próximo año ya esté terminado, pero es una novedad, es algo bastante nuevo. Como aquí dice, va a centralizar la información ambiental de la compañía y va a facilitar la trazabilidad, el análisis y la mejora dentro de los programas que nosotros estamos teniendo en torno a la temática ambiental. Yo no sé si se logra ver bien, pero esta es una imagen más o menos de cómo van a ser los dashboards que se van a ir entregando y se van a ir viendo y también desde el punto de vista de la reportabilidad. Acá la lógica es poder, con una mirada muy fácil, muy sencilla, de poder visualizar, bueno, cuáles son los resultados que estamos obteniendo con las distintas medidas que estamos implementando y, bueno, y cuáles son los desafíos futuros y qué medidas podemos implementar para seguir en la mejora continua. Perdón, espérame, antes, devolvámonos una. Solo para complementar, ahí lo interesante, chiquillos, es que vamos a poder ir filtrando y nosotros ya obviamente como equipo pusimos ciertas categorías, pero a medida que vayan surgiendo requerimientos también las vamos a poder ir acomodando. Entonces hoy día, si es que queremos mirar la información por unidad de negocio, por tipología de activo, por fondo de inversión, ese filtro va a ser muy fácil, vamos a tener las equivalencias a la mano y eso nos permite a nosotros tener muchas mejores claridades por una parte y por otro lado, en términos de reportabilidad, tener el dato a la mano constantemente, ¿ya? Al mismo tiempo estamos haciendo una limpieza de datos muy interesante, uniendo con la información que tenemos dentro de SAP. Entonces hoy día el dato está concreto, los respaldos van a estar y vamos a tener la información muy fácil de filtrar y muy fácil de entregárselas a ustedes, que sabemos que es algo que de pronto el área de inversiones, por ejemplo, necesitan, o si es que queremos hacer en una presentación algo más comercial y queremos tener el dato, lo podemos tener y lo vamos a poder filtrar. Entonces ahí es súper importante que quienes miran estos datos y todo, lo revisen cuando esto salga y nos hagan saber si es que quizás hay algún filtro, por ejemplo, que a nosotros se nos pasó por alto y que a ustedes les parece interesante de mirar. Entonces ahí el llamado es para que todos se puedan hacer también partícipes de ese proceso. Hasta aquí. Déjame complementar con algo más. Lo que pasa es que hay otro elemento que, como aquí, bueno, estamos vinculando toda la temática ambiental, pero también lo estamos vinculando con temas tecnológicos. Entonces, otro paso que estamos dando, que no lo pusimos acá, pero se lo adelantamos de alguna manera, es ver
Y por eso que quiero hacer énfasis en lo que dijo la Dani respecto de los datos, de la información. Porque otro paso que estamos dando tiene que ver con cómo automatizamos la carga de datos de Grupo Patio hacia esta plataforma para poder ir reportando. Entonces, más allá del proceso técnico de la carga automática de datos, lo que es súper importante es la fiabilidad de los datos. Entonces, esa información, cuando cada una de las áreas las maneje, las tenga, ojalá, claro, con todo ese proceso de transparencia, de trazabilidad, porque esa va a ser la información que automáticamente, yo diría que en el mediano plazo quizás, ya la vamos a estar cargando de forma automática. Entonces vamos a estar entregando mucho más probablemente reportabilidad, más que perdiendo tiempo a lo mejor en cargar datos, vamos a estar ocupando el tiempo en la reportabilidad para todos los procesos de gestión que se van a venir en adelante. Entonces, ese también es un tema interesante, no lo notamos, pero vamos a empezar a ver cómo cargamos de forma automática estos datos. ¿Dale? Ahora sí, Dani, creo que viene como el QR. Sí, eso, antes de pasar a esta parte, ¿preguntas? ¿Sí? ¿Te puedes devolver? Ahí ya. Espérame, Fernando, espérame, perdón. ¿Aló? A ver. Dos preguntas. La primera, mencionaste al principio de que el sector inmobiliario representaba como un 30% del total de las emisiones de carbono. ¿Qué otro sector contribuye con ese nivel de porcentaje? Porque parecía ser que si el 30% se lo lleva el sector inmobiliario, el resto de los sectores productivos deberían estar muy atomizados, ¿te das cuenta? Sí, mira, es buena la pregunta porque, a ver, cuando se habla como de un sector en particular, en realidad se habla de toda la cadena. O sea, yo, por ejemplo, te voy a hablar de la industria cementera, que producen, que la operación genera un alto nivel de emisiones. Pero dentro de estos datos está también la industria cementera, que son finalmente quienes producen la materia prima para la industria inmobiliaria. Entonces, claro, hay que ver esto en esa lógica, que no es solamente la operación de la construcción, sino que todas las materias primas que se incorporan dentro de esa operación. Ahora, en otra respuesta, otra industria que genera un alto nivel de emisiones es la industria ganadera también. ¿Ya? La industria ganadera, bueno, ganadera, agrícola en general, forestal, no solamente genera un alto nivel de emisiones, sino que también genera un alto nivel en consumos de agua. Mucho más que la industria minera. Entonces, claro, no es que sea tramposo el dato, pero sí es importante aclarar que esos datos se incorporan dentro de una cadena de actividades dentro de la industria inmobiliaria, que no es alguien que construyó una casa, un edificio en particular, sino que todas las materias primas y toda la cadena productiva dentro de esa industria. Lo otro tiene que ver con el sistema de integrado de gestión ambiental que ustedes mencionaron, que la verdad es que como se lee, como se escucha, parece que es una plataforma que te permita un poco levantar información de manera ágil, ¿no es cierto?, fluida y generar reportabilidad. Pero hay un área de la empresa que tiene que ver a qué se dedica Patio, donde el tema de la medición y de los distintos aspectos que están incluidos dentro de los impactos ambientales es bien relevante, que es el área de proyecto. El área de proyecto, cuando desarrolla un proyecto, debe muchas veces entrar al sistema de evaluación, ya sea con una declaración de impacto ambiental o bien eventualmente con un estudio de impacto ambiental. Eso yo creo que es menos probable, pero sí con una declaración. ¿Cómo esta plataforma que ustedes están desarrollando y están pensando se sirve como facilidad o ayuda en el trabajo de la elaboración de esas declaraciones de impacto ambiental? O a lo mejor no lo han visto, no se ha conversado con el área de proyecto de cómo puede esto transformarse en una herramienta útil para ellos. Ya. Hoy día, en realidad, este primer aspecto o esta primera cobertura respecto a esta necesidad, más bien tiene que ver como con la operación de la compañía, no con área de proyectos todavía. Pero me parece buena la inquietud. Yo diría, si me preguntan a mí, yo esto no lo he conversado, pero yo diría terminemos como este proceso interno primero
de levantamiento de datos de las iniciativas transversales que tiene la compañía respecto de la operación. Veamos cómo funciona, veamos cómo lo implementamos y a partir de ahí yo recogería feedback de ver, ok, qué otras áreas pueden eventualmente ayudarnos a cumplir con otros objetivos que tiene la compañía. Pero el área de proyecto hoy día no está considerada dentro de este sistema, sino que más bien la parte más operativa. ¿Ya? ¿A la qué? Sí, también. Complementando lo que dice la Ani, que tiene mucha razón, ahí yo hablé también de los alcances de la huella de carbono, 1, 2 y 3. Entonces, eso yo creo que también va a entrar cuando incorporemos el alcance 3. ¿Se acuerdan que el alcance 3 yo les mencioné que tiene que ver con la cadena de suministro? O sea, cuando incorporemos alcance 3, probablemente también van a ir apareciendo esas inquietudes y quizás eventualmente yo soy fan de la plataforma, así que si me preguntan a mí, ojalá la pudiéramos incorporar en el mediano plazo. ¿Alguna otra pregunta? El principal sector de emisiones responsables es la energía. Después viene manufactura, construcción, donde ahí entra el tema también inmobiliario, transporte, y después ya viene la silvicultura, agricultura, qué sé yo. Pero yo diría que creo que llega casi al 70% de energía. Es el más contaminante lejos de emisiones. Súper. ¿Alguien más? Tenemos una pregunta de Perú que dice ¿cuál es el impacto del sector en Perú? En este momento no tenemos el dato, una muy buena pregunta, así que si nos comprometemos a buscarlo y dejárselos enviados hoy durante la mañana. Pero este dato es bastante genérico a nivel mundial. El global. Sí, no es de un país en particular. Sí. Por eso, pero nos están pidiendo el de Perú, entonces Dale, lo buscamos lo ahí buscamos. y les contamos. Lo buscamos. Ahí Maciel tiene la manito arriba. Hola, sí, buenos días. Yo hice la pregunta. Lo que me gustaría saber es a nivel región, cómo es que está este indicador y cómo nos podemos medir cada país, ¿no? Tanto Chile como Perú. De esa manera también podemos conocer cuál es el alcance de este impacto. ¿Cómo parecía la pregunta anterior? Es la misma, es la misma. ¿La misma? ¿Pero es la misma persona que preguntó? Ah, perfecto. Ahí te vamos a mandar efectivamente ahí el dato Maciel para que lo podamos tener bien en detalle. ¿Alguien más? Santiago, voy. Es más bien un comentario, pero creo que para el área de proyectos, para el desarrollo de proyectos, quizás en esta plataforma se puede analizar el CO2 incorporado de la construcción que estamos proyectando, porque esa es la manera en cómo uno puede quizás ir viendo cuántas toneladas de CO2 al año estamos creando a partir de los proyectos que estamos proyectando y quizás cómo la elección de los materiales, sistema constructivo, prefabricación, etcétera, también en la operación de la construcción, nos puede dar un número tangible, real, que existe y que hoy en día se mide de tal forma. Entonces puede ser algo interesante incorporar. Sí, 100% de acuerdo. Hoy, se hace mucho el proceso de cálculo de huella de carbono en la construcción de un edificio, de un proyecto, lo que sea. Entonces, es interesante porque finalmente hay tanta experiencia acumulada en el proceso de construcción que uno después ya puede empezar a generar medidas o sugerencias. Decir, oye, sé que este material es el 50% de la huella de carbono. ¿Lo podemos reducir un poquitito en una parte o buscar otro material o algo para el proceso de construcción? Sí, no, a veces no se puede. Bueno, pero el dato, tenerlo ya es relevante para tomar decisiones. Buen punto. Yo solo quería como agregar antes de pasar ya al juego, digamos, que este es un tema como bien duro y bien árido, o sea, dentro de todo el compromiso que tiene Patio en temas medioambientales, la medición de la huella es un tema muy puntual, con muchos indicadores, que es un proceso bastante tedioso, lo voy a decir desde las áreas de la empresa, porque reporta el dato, persigue la factura, y uno a veces se queda como, ¿qué lata esto y cuál es el sentido de esto?
¿ya? Aquí la invitación es a entender la huella de carbono como el impacto que nosotros como empresa estamos generando al entorno de la comunidad, al país, al planeta, al final de cuentas, y hacerle sentido a cuando persigamos esa factura, persigamos ese número que tiene un trasfondo. Medir es lo primero, la típica frase, lo que no se mide no se puede mejorar, es cierto, o sea, tenemos que tener una cuantificación para a partir de eso poder gestionar, poder empezar, como decía, a buscar materialidades que contaminen menos, a ser más eficiente, a utilizar pinturas que vengan, te invento, recicladas del Plumavit, o sea, empezar a ponerse creativo para generar valor a partir de un hecho concreto que es que nosotros con nuestra operación sí impactamos, y sí impactamos el medio ambiente y sí impactamos las comunidades. Entonces, esta es como la primera etapa en donde estamos midiendo, queremos que les haga sentido el por qué medimos, para después empezar ya a comprometernos. Chile está comprometido en 2050 a ser carbono neutral. Al que le guste bien y al que no, lo va a tener que subirse al carro igual porque vamos a estar obligados como país y si no vamos a tener impuestos, etc. Entonces, ¿cómo nos adelantamos a que esto nos caiga de una sola vez como una cosa obligatoria? Y aprovechemos esa oportunidad de lo que trae el beneficio de hacerse cargo del impacto ambiental, que como decía también, hay veces que por hacer un impacto positivo nos va a salir más barato la operación. Por reciclar más vamos a pagar menos por el retiro de basura tradicional. Entonces, al final empieza a ser también un poco un win-win y esa es la invitación. Ir a mirar el cómo salimos todos beneficiados al poder poner estos temas en nuestra día a día, en nuestra toma de decisiones, en nuestro diseño de proyectos, en nuestra decisión de qué material o no vamos a usar, etc. Esa es un poquito la invitación. El tema puntual, huella de carbono, es súper concreto, es un poco tedioso, como les decía antes, pero es la base de medir desde dónde partimos. Y ahí hay otro tema que siempre dicen, bueno, pero la huella en general, no sé, pues estamos emitiendo tanto, pero si vamos a crecer, obviamente que vamos a seguir emitiendo y vamos a emitir más. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a reducirla? Ahí hay una como dicotomía. Y ahí empieza el otro gran tema que es la huella relativa. Uno puede decir, mira, nosotros la huella total es 1000, pero si nosotros lo calculamos por GLA o por metro cuadrado, ya es X. Y a la medida que vamos creciendo, lo que queremos es que ese X sea cada vez menor. O sea, seamos relativamente más eficientes y contaminemos menos por metro cuadrado, a pesar de que la compañía está creciendo y le estamos metiendo mucho GLA a nivel global. Ahora, ya si nos vamos al extremo, el mundo necesita que a nivel general se disminuya. Entonces tampoco es un poquito una trampa, pero es lo que también las empresas dentro de este avance vamos midiendo relativo a facturación o a GLA, etcétera, porque si no también es un poco desmotivante decir estamos haciendo montones de esfuerzos, pero nuestra huella sigue creciendo porque el negocio crece. Entonces eran esos dos como comentarios como para hacerles la invitación y ahora los invito a jugar. No sé. Ahora sí. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Vamos. Tenemos 100 cupos, por lo tanto, los primeros 100 personas en ingresar a la plataforma entran a concurso. Medimos respuestas correctas y tiempo. Tenemos premio. Saquen su lado competitivo. Obvio. No, tú no. Tú estás fuera. Sí, estamos. En línea estamos. Sí. Ahí, suenan. Súper. ¿Listos? Atentos. ¿Quedan cupos? Quedan cupos. Vuelve a proyectar el QR. Últimos 10 cupos. Ya, estamos. Se cerró. Vamos. Les va a aparecer en su teléfono. No se queden mirando. Acá lo vamos a proyectar por transparencia, pero les va a aparecer en su teléfono. Las preguntas. ¿No se está proyectando? Ah, no se puede proyectar. Todos lo están viendo en su teléfono. No se puede proyectar. Dice, ¿cuántos alcances se miden en la huella de carbono? Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Ya todos respondieron? ¿Sí? Ok. Vamos con la siguiente pregunta. No, después.
No, no me hagan trampa. No, estoy atenta. ¿Sí? 3. Y tenemos 70 respuestas correctas. Bien. De 100. Estamos en eso, estamos en eso. Ahí está. Sí se pudo. Tenéis que correr. Segunda pregunta, ya apareció. ¿Desde qué año se mide la huella de carbono en Grupo Patio? Tenemos 2019, 2021, 2022 y 2024. Recuerden que les mide tiempo y respuesta correcta. Vamos a avanzar. ¿Cómo les fue? Se achica. Se reducen las opciones en el podio. 59 respuestas correctas. Recordarle que desde el 2019 empezamos a medir la huella de carbono con solo 10 activos. Vamos a la que sigue. ¿Qué porcentaje de emisiones globales representa el sector inmobiliario? Aproximadamente un 10%, aproximadamente 20%. Aquí Fernando les hizo el favor de recordarlo ahí en las preguntas. Aproximadamente el 30% y aproximadamente el 40%. Ya, avancemos. A ver cómo les fue. Bien, de nuevo, 70 respuestas correctas. Vamos con la que sigue. El alcance 2 mide las emisiones provenientes del consumo de, esta está más difícil, agua, energía, residuos o combustible. Quedan poquitos, ya casi todos te contestaron. Vamos a ver cuántos respondieron bien. Oh. A ver. Bien, bastante bien. 58 respuestas correctas. Alcance 2, energía. Vamos. ¿Qué se debe hacer primero en la ruta de la descarbonización? Eran 3 pasos, ¿se acuerdan? Tenemos cuantificar, medir, compensar emisiones, reducir y verificar. Quedan 10 segundos. Veamos. 88 respuestas correctas, muy bien. Y llegó la hora de la verdad. No. Y el premio para el que le chutó las 4. Ya, estamos listos, ahí está. Están en nebuloso, en nebuloso. 1, 2, 3. ¡Ada Poblete! Hoy está muy bien. Por favor, un aplauso para Ada, que estuvo muy concentrada. Ahí están todas sus respuestas. Recuerden que medía también el tiempo. Así que, Ada Poblete. ¡Oh! Alto, tenemos que revisar. Esperen. Chiquillos, nos vamos a ir al bar. ¿Ya? Les vamos a comentar, vamos a ver la revisión por tiempo y nombre y les comentamos si es que hay algún cambio en
en el resultado. Sí. Claudio, por mientras, ¿tienes una pregunta? Claudito Díaz. Hubo un cambio. Tenemos la verdad, se lo vamos a transparentar. Tenemos un cambio y tenemos también un tema. ¿Quién es Daniel? ¿Quién se inscribió como Daniel? Daniel Noche, Daniel Berdichevsky. No sé si tenemos otro Daniel. ¿Ah? Está Daniel Bravo. Hay un empate entre Ángelo y Cristóbal. Pero más Claro. Ángelo y Cristóbal están los dos acá. Sí, no, por los dos. Sí. ¿Qué hacemos? Lo comparten. a la matita. A la matita. No. No son patio puntos. Ah, podemos poner una pregunta al azar. Y el que responde bien. Nuestro facilitador que nos Una pregunta. Que ven, pasen los dos. O lo pueden compartir también, más colaborativo. Bueno, vamos a resolver acá esto entre nuestros victoriosos. Por mientras, el feedback. Ah, nos falta el sonidista para poner el... Ya, pero yo cuento. Sin trampa, la otra manito atrás, No existe la varita mágica, es a la primera, no hay terci. ¿Estamos? ¿Ok? K, chi, pum. Pum. ¡Ah! Aquí, Cristóbal. ¡Wow! Ah, qué Muchas gracias. Eso es espíritu. Ah, foto. Chicos, antes de retirarse y de desconectarse, no se olviden de escanear el código y dejarnos su feedback de la charla para siempre poder seguir mejorando. Muchas gracias a todos por su asistencia y atención.